Para la siguiente sesión invitamos a Eduardo Gutiérrez, socio de EICOS, y a nuestro CEO Alejandro Padilla, por favor. En esta sesión vamos a discutir, a platicar sobre el impacto que RENI ha tenido en el mercado asegurador mexicano. Mil gracias, bienvenidos. ¿Cómo vamos de hambre? Bueno, aunque había algunos sandwichitos por ahí, ya les prometemos que vamos a comer. En media horita, ¿no? En media horita. Vale. Bueno, para mí es un honor estar aquí con Eduardo en esta plática. Eduardo Gutiérrez es un colega, un funcionario del sector asegurador en México y en Latinoamérica de muchos años, donde ha tenido muchas posiciones muy importantes, muy relevantes, como suscriptor de daños, creador de nuevos productos, tanto en México como en Latinoamérica. Ha sido suscriptor en Chubb, en ACE, en Zurich, la Dirección General de Zurich, México, y como fue la presentación de César hace 5 años como socio del agente de seguros EICOS, agente de seguros y fianzas. Entonces, bueno, pues bienvenido, mi querido Lalo. Gracias Alejandro. Aparte de ser un gran profesionista, pues un amigo de toda la vida, y me da mucho gusto compartir y que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Gracias Alejandro, yo muy honrado, me siento muy halagado por poder participar en este foro y pues dar testimonio de la relevancia y la importancia de ERN en el mercado asegurador mexicano. Bueno, empezamos un poquito con eso. Tienes una historia muy padre que marcó un antes y un después de todo lo que es la evaluación de riesgos de la naturaleza en el sector mexicano y la influencia sobre Latinoamérica. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue esa primera experiencia que tuviste con todos los colegas de RN? Claro que sí, Alejandro, con el mayor gusto. Pues déjame recordar a los colegas veteranos que ya conocen la historia, pero tal vez algunos recientes no lo saben, pero bueno, a mediados de los 90s, ¿cómo estaba regulado el mercado respecto a tarifas, específicamente en terremoto, y cómo eran las reservas y las tarifas, ¿no? A mediados de los 90s existía una tarifa única, a pesar de que la ley ya establecía que se podía tener tarifas diferenciadas, siempre y cuando pues, estuvieran sustentadas por una nota técnica y aprobada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En terremoto no, en terremoto existía una tarifa única de mercado para todas las aseguradoras, donde esta tarifa básicamente establecía las tarifas por regiones, y estas regiones geográficas de México se iban de la A, la más noble, a la I o J, la más difícil, ¿no? En cuanto a la Ciudad de México, creo que era la D, la E, la F y la G, y HI era Acapulco, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿esto qué significaba? Que dependiendo de donde estuviera la ubicación del riesgo, ya tenía una tarifa predeterminada, ya estaba definida, ¿no? Entonces, ¿qué significaba esto? Que la Torre Latino tenía la misma cuota que un edificio histórico, ¿no? Que por edad, por construcción, por características, pues no se diferenciaba, ¿no? Y esa era la manera como estaba operando, ¿no? En cuanto a reservas también, la norma en esa época establecía que para constituir la reserva las aseguradoras básicamente reportaban los cúmulos que tenían en la zona G, que era la parte más expuesta de mayor riesgo de la Ciudad de México, que existía el mapa muy bien establecido, más la H más la I, y sumabas esos cúmulos y creo que era el 12% de lo que tenían que tener las aseguradoras como reserva catastrófica, ¿no? No se hablaba de periodos de retorno, no nada, básicamente. Y esa reserva además estaba establecido que se constituía y no era liberable, nunca se podía liberar, ¿no? Entonces aquí viene la historia que sucedió en esa época. Yo, responsable de suscripción, participé en un foro que hizo la AMIS, donde tuve la fortuna de conocer al doctor Eduardo Miranda, al doctor Mario Ordaz, otro doctor Mario Redoso, también. Es que él no lo conoce. Ay, perdón, y bueno, sí, mira, por reflejo me vino porque eran 2 Eduardos, era el doctor Eduardo Reynoso, Eduardo Miranda y Mario Ordaz. Ajá. Y en esa plática, básicamente
ellos presentaron ya los modelos que desde Senapred habían desarrollado de microzonificación y la información de modelos que ya tenían basados en toda la información histórica que se había reunido a partir del 85 y que estaba disponible. Posterior a eso, yo tuve una sesión con ellos y básicamente, como responsable de suscripción, les planteé si podíamos generar una tarifa. Y pues sí, obviamente toda nuestra competencia, ¿cómo vas a romper las tarifas del mercado, ¿no? Pero lo que queríamos era desarrollar algo que desde la ciencia de datos, ¿no?, tuviera una validez y un sustento y que nos diferenciara, porque realmente tanto el sistema de reservas, si lo vemos hoy en retrospectiva, realmente no era un sistema muy científico y la aplicación de tarifas no había una diferenciación. Y así fue como empezó la historia con ERN. En el año 97, con el apoyo de ellos, fuimos a la Comisión Nacional de Seguros y presentamos una nota técnica donde presentamos una nueva tarifa. Esta era una nota técnica impresa, pero adicionalmente, me acuerdo, la manera de operarla era un cassette de estos como de VHS grandes, donde estaba toda la programación. Pero esta nota técnica ya incluía muchos de los factores de diferenciación donde la información de microzonificación que ya existía, pero se calificaban los edificios de acuerdo al año de construcción, había información obligatoria y opcional, pero ya establecía el año de construcción por los códigos, el número de pisos, el tipo de ocupación, si estaban en esquina o no estaban en esquina, la distancia de los edificios colindantes por el tema de golpeteo. Todos estos detalles ya estaban en una base de datos y pues obviamente toda la codificación de latitud y longitud. En esa época no existían las herramientas, nuestros ingenieros tenían que ir físicamente y en esa época se pusieron de moda estos GPS que valían $240 y el ingeniero tenía que ir y tomar las coordenadas, ¿no? Entonces, pues esto básicamente partió un poco la historia, ¿no?, del sistema de tarifación y el sistema de reservas. Muy asertivamente el comisionado, el director de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se apoyó en ERN en su momento, porque pues el registro de esta tarifa le puso, pues disparó y le dio un reto muy grande. ¿Cómo voy a regular ahora el mercado con esta apertura? Y muy asertivamente trabajó con el equipo de ERN para pues, modificar las leyes que existían en ese momento respecto a las tarifas, pero también al sistema de reservas. Y fue un paso gigantesco a un proceso donde el proceso de reservas de las compañías ya era producto de la información ya granular que las aseguradoras deberían enviar a la comisión. Y entre más información, veo que sigue siendo un reto, ¿no? Aún la calidad de la información, ¿no?, respecto a las ubicaciones y la información específica de los inmuebles, pero fue un parteaguas, ¿no? Cosa que no estaba sucediendo en ninguna parte de América Latina, ni en el mundo, yo creo. Ajá. En ese momento, por toda la inversión, ¿no?, de reaseguradoras y aseguradoras extranjeras en México, RMS tenía algunos modelos, pero pues no estaba ni siquiera, no tenían la información de microzonificación que ya tenía ERN en sus registros, o ellos les proveían información para que pudieran dar esta información. Entonces, bueno, para no creo que es importante, ¿no?, que tengan el contexto de dónde la transformación tan importante que representan los modelos de ERN a partir de ese momento para el mercado asegurador, para el regulador, que muy asertivamente hizo esa transformación y colocó a México en una plataforma ya años adelante, desde finales de los 90s, para regular y establecer las reservas. Recuerdo que en ese año pues había mucha presión de las aseguradoras precisamente por la calidad de la información, por los resultados que podían dar, pero recuerdo también que muchas se beneficiaron. Las reservas hasta ese momento eran acumulables no liberables. Una vez se corrieron los modelos, muchas compañías, básicamente por lo que tenían en su cartera, pudieron demostrar que las reservas que habían constituido durante años estaban excedidas y pudieron liberar en ese momento reservas importantes, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el testimonio de la historia, de mi historia con
con el doctor Mario Ordaz y el doctor Eduardo Reynoso, con todo el equipo de RN, que me da mucho gusto encontrármelos porque hay algunos de ellos que en esa época trabajamos muchas horas en los detalles, ¿no? de lo que queríamos o de la ilusión que teníamos de esa tarifa, ¿no? Entonces, Bueno, eso es básicamente, definitivamente ¿no? fue un, como decíamos, un parteaguas en la historia de la evaluación de riesgos y en todo lo que es la industria del seguros y obviamente la contribución tanto a la región como inclusive al mercado de reaseguro internacional, ¿no? Muy interesante. Yo te quería hacer otra pregunta, Eduardo, y un poquito ya más reciente, precisamente cumpliendo con el objetivo de seguir compartiendo experiencias y transmitir. Hoy por hoy, en estos últimos 5 años, como socio de EICOS, Agente de Seguros y Fianzas, pero particularmente en los últimos 12 meses, me queda claro que ha habido un par de proyectos muy específicos, muy tangibles, en donde ustedes como asesores de riesgos identificaron una necesidad para ciertos asegurados. ¿Cómo fue esa identificación del problema y cómo ustedes creen que pudo o ayudó RN a buscar una solución? Claro, pues sí, a lo largo de mi carrera, pues en varias ocasiones he usado los servicios, me he apoyado en los desarrollos de RN para desarrollo de productos, tarifas para construcción, modelos dinámicos conectados en línea para cotizar en línea. Y eso como asegurador, pero esto no tiene límite. Como corredor de seguros y para atender a nuestros clientes y como consultor, pues tenemos los retos y recientemente, y es la que te refieres, trabajamos, esta mañana se mencionaba el huracán John que afectó a las costas mexicanas en el 2024. Este huracán, no solo pues, por la cantidad, el diluvio que ocasionó, también ocasionó que Conagua abriera las represas. En nuestra cartera de corredor de seguros tenemos como clientes marcas importantes de autos, japonesas, coreanas, chinas, y bueno, en los programas de traslado nosotros aseguramos desde el momento que bajen de buque y estos coches son llevados a patios mientras pasa el proceso de aduana y de ahí son llevados a los distribuidores y los distribuyen por el país. John ocasionó inundaciones muy importantes, sobre todo por la liberación del agua de las represas, y el año pasado pues, el mercado se vio bastante castigado y varias marcas tuvieron pérdidas importantes, inclusive más allá de los límites que tenían contratados en póliza. Eso pues obviamente para las renovaciones representó un reto porque las pérdidas fueron reconocidas localmente e internacionalmente y generó restricciones en las renovaciones de capacidad. Por ello, y ante un reto como este, nos apoyamos en RN para realizar un análisis para nuestros clientes y lo hicimos para todas las marcas con las que trabajamos. Esto es el sector de Lázaro Cárdenas, donde muchos operadores logísticos, básicamente por el incremento de importaciones de autos en esa región, pues fueron comprando terrenos y habilitando estos terrenos para patios, pero sin haber hecho un estudio previo dónde estaban, ¿no? Y esto fue lo que generó el año pasado en el sector del Naranjito, pues una inundación importante que produjo estas pérdidas. Con RN se hizo primero un trabajo, ¿no? Tomando la información histórica que tienen en sus modelos, pero lo más importante es que se puntualizó. Luego con el equipo de ingeniería se visitaron los patios en el lugar para poder calibrar los modelos, poder considerar también el riesgo de la represa, la liberación de aguas de la represa, y generar pues un mapa, ¿no? de riesgo muy específico para la región, que es el que estamos ubicando, donde estaban los patios de nuestros asegurados, y pues identificando cuáles estaban muy expuestos, cuáles medianamente expuestos y cuáles no. Con esto hemos podido dar una asesoría muy específica a nuestros clientes para que pudiesen negociar con sus proveedores logísticos
moverse, algunos ya descontinuaron el uso de algunos patios, se han reubicado en otros patios, y buscar alternativas, ¿no? Adicionalmente, la información y la confiabilidad y el sello ERN nos ayudó muchísimo en poder colocar en reaseguro internacional los límites que requerían nuestros clientes. Y digo el sello ERN porque es información muy confiable de modelos que nadie más los tiene, y adicionalmente a que fue hecho con trabajo, ¿no?, de ingeniería en sitio para poder hacer estos análisis. Qué lástima que no contamos con unas láminas que traíamos de soporte para que vieran algunas de estas fotos precisamente de lo que está comentando Eduardo, pero bueno, luego las podremos distribuir. Y bueno, hay otro caso, ¿no?, de cálculo de bueno, de PNL también sí, hace un par de años también nos apoyamos con RN. En nuestra cartera hay una cadena de hoteles mexicana muy importante, y tradicionalmente en la evaluación de los límites se había determinado que, y creo que por inercia siempre te preocupa la Ciudad de México, ellos tienen varios en el corredor de Reforma y siempre los límites se habían establecido específicamente por esos hoteles. Nos apoyamos con RN porque queríamos hacer un análisis mucho más detallado de toda la cartera, y pues lo que encontramos es que no, porque pues realmente no necesariamente porque estén en Reforma, ¿no?, las características constructivas y demás pueden generar, ¿no?, PMLs muy diferentes, y lo que encontramos es que donde estaba más vulnerable esta cadena hotelera era en Baja California, y no solamente para el tema de terremoto, pero obviamente también para el tema de huracán. Entonces esto nos permitió pues hacer una asesoría mucho más clara, ajustar los límites y pues tener un programa, ¿no?, que garantice o establezca una base mucho más fidedigna, ¿no?, y confiable para nuestro cliente. Perfecto, muchas gracias. Última pregunta para poder ir a almorzar. Un poquito retomando el comentario de mi ex colega Claudia Vázquez por ahí, de mi gran amigo Carlos Tavera, sobre precisamente qué es lo que ves tú en tu trayectoria de muchos años en México, de haber estado muy metido en toda esta parte cuantitativa. ¿Qué nos sugieres? Es un poquito una doble pregunta. ¿Qué nos sugieres a nosotros como RN que debamos de seguir impulsando, además de sofisticar la ciencia, el buscar las nuevas tecnologías, la incorporación de inteligencia artificial, mucho de lo que ya comentaron todos mis colegas? ¿Qué nos recomendarías a RN para los próximos años? ¿Y cómo ves precisamente ese tema de la actualización? Tú dijiste cuando fue tu primera experiencia de romper ese tabú de la tarifa única, de romper el tabú de que tenía una metodología, la reserva catastrófica puede ser liberada. Retomando un poquito esos temas, ¿qué nos aconsejas que debemos de hacer en RN? Sí, y no pues, es que te pido que me digas mi chamba, pero no, claro, pues, sí me encantaría. Yo creo que pues estamos pasando una transición, ¿no?, con todo este tema de cambio climático y la cantidad de riesgos catastróficos más recurrentes, y siempre nos hemos basado en la información histórica. Y creo que ya de alguna manera ustedes pues es empezar a trabajar en esos modelos más predictivos, ¿no?, que podamos, las aseguradoras hacer estrategias, ¿no?, dónde quieren estar basados en modelos predictivos, ¿no?, que sus estrategias estén basadas en esas, ¿no?, poder reservar apropiadamente. Creo que eso es un paso, ¿no?, de estar trabajando, no, obviamente basado en el pasado, pero ya establecer, sí, exactamente. Y adicionalmente creo que RN, pues yo lo veo solamente desde el punto de vista como aseguradora, pero creo que la actividad y ahora como corredor, como un servicio que nosotros recurrimos para ofrecérselo a los clientes, pero el campo de acción de RN pues está con fondos de inversión, con fondos de infraestructura. Creo que deberían ser modelos, ¿no?, que se pudieran extender, ¿no?,
a quien vaya a invertir en una carretera, primero, ¿no? ¿no? Utilice los modelos de RN, por dónde debe ir esa carretera, cuáles son las mejores posibilidades, no que vayan a eliminar el riesgo, pero por lo menos que les permitan, ¿no? Trazarla y diseñarla de la mejor manera posible. Entonces creo que el campo de acción es infinito y bueno, todo lo que ya veo que están empezando a hacer en términos de inteligencia actual, utilizando herramientas de inteligencia actual. Ustedes fueron pioneros en toda la parte de ciencia de datos, antes de que ciencia de datos ¿no? fuera o se utilizara. Desde su origen ustedes han sido expertos en ellos, antes de que utilicemos ahora, ¿no? la palabra ciencia de datos como si fuera algo novedoso, ¿no? Entonces, creo que tienen todas las características para pues, seguir innovando como lo han hecho hasta ahora. Perfecto. ¿Alguna pregunta que le quieran, no a mí, pero que quieran hacer a Eduardo? No, obviamente, con mucho gusto está en contexto, si puedo contestar. ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Comentario? Sí, claro. Pero a Eduardo, tú, Mario, me das miedo. Es como una pregunta retórica para que cuentes la anécdota. Cuenta, a ver si me acuerdo. A veces, ¿recuerdas cuando fuimos con ese paquete de disquetes ahí? Sí. Ajá. ¿Recuerdas la cara que puso el regulador? Bueno, pues fue una bomba que le llegó hasta, ¿no? Y bueno, recuerdo perfectamente que nos los dijo y vio y él estaba acostumbrado a recibir una nota técnica impresa, ¿no? Y recibe, pues es esta, ¿no? Esta caja. Y pues lo único que me dijo fue, bueno, si yo no te la fuera a probar, tendría que contratarlos a ellos. Y en ese momento también me dijo, oye, me pones en un tema complejísimo, por ley estás en el derecho de empezar a usarla mañana, solo dame 15 días para pensar qué voy a hacer con el mercado. Ajá. Y creo que en esos 15 días pensó muy bien y pues básicamente se acercó a pues, los más expertos en el mercado y yo creo que en Latinoamérica lo eran, lo siguen siendo y lo van a hacer, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Anécdota como la de Mario? Venga, Clau. Igual nada más es como comentario de nosotros como actuarios, como responsables en la parte técnica del sector asegurador, hemos actualizado nuestros modelos de reserva de riesgos en curso de la parte no catastrófica, de los siniestros ocurridos no reportados, pero nadie ha presentado una nota técnica diferente de riesgos catastróficos. Y eso pues habla pues de esa consolidación, de esa solidez y de esa confianza que se ha tenido tanto del regulador y del sector asegurador para la provisión de la reserva catastrófica. Exactamente. ¿No? Entonces eso pues es súper relevante. Entonces, y que se reserve más allá de lo que se cobra, ¿no? Realmente que obedezca a primas, ¿no? A la realidad, ¿no? De lo que se debe reservar cada aseguradora. Sí. Aunque obviamente sí. Ahora, es importante y vamos la actualización, creo, ¿no? La actualización sí es muy importante. Pues escuchaba hace un momento que hace 10 años no se actualiza la comisión. Ojalá no hubiese por parte del sector asegurador una mayor presión para que no hay motivo por el cual creo que eso beneficia a todo el mundo, ¿no? Que la comisión y las regulaciones estén al día. Definitivamente es un esfuerzo en conjunto. O sea, ustedes saben, muchos de ustedes como RN tenemos ya versión 7, en donde todavía estamos en la versión 2 en la parte regulatoria. Entonces, en donde obviamente, como decía, no me acuerdo si fue Eduardo quien comentó, la arquitectura en sí del modelo puede ser muy similar o casi no se ha modificado. Sin embargo, claro que ha habido actualizaciones importantes en donde es importante que el regulador lo considere para que también estén. Ahora, independientemente del tema regulatorio, que como dices, Claudia, finalmente es lo que nos regula,
obviamente ofrecemos perfectamente el poder hacer las corridas, los análisis, para ver un poquito esa sensibilidad entre versiones. Es un esfuerzo en conjunto, es un esfuerzo en donde nosotros como RN podemos presionar. La AMIS yo creo que tiene también una labor importante en eso, o en lo individual cada una de las compañías de seguros. ¿Ibas a comentar algo, Eduardo? Sí, yo bueno, felicitar a mi tocayo Eduardo por haber hecho las preguntas y habernos puesto los retos que nos has puesto. Y siempre hemos dicho eso, la verdad es que nos encanta escuchar y resolver retos. Y pues gracias porque lo has hecho por 20 y tantos. Bueno, ya no sé si agradecértelo, pero nos has quitado el sueño, pero nos hemos divertido mucho, la verdad. Yo igualmente, Eduardo, muy agradecido. Creo que no fueron momentos donde coincidimos, ¿no? Y siempre muy complacido de haber encontrado siempre, ¿no? Una solución, y siempre muy abiertos. Creo que hace un momento estaba comentando con alguien y me decía, no, pues tú dinos, ¿no? Alguien de RN que conozco hace mucho, tú dinos qué reto tiene y nosotros vamos a encontrar la solución, y creo que eso siempre los va caracterizado, ¿no? Desde el análisis de carteras o el tema específico de un cliente. Los felicito. Ajá. ¿Algún otro cebollazo RN? No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, otra vez. Un placer tenerte y encantado de participar. Pasemos al almuerzo. Muchas gracias.